venimos a saludar desde el Partido Fuerza por México y sobre todo representando la Secretaría de la Mujer. Estamos con muchísimo gusto en la conmemoración del Día de la Mujer, con esta serie de conferencias de temas muy interesantes. En esta ocasión, compartirles que se han hecho reformas al Código Penal del Estado de Puebla para eliminar la figura de la prescripción de los delitos de feminicidio, abuso sexual, violación, y se han aumentado estas figuras en las que nuestros especialistas hoy invitados nos estarán explicando cuál ha sido la ruta jurídica sobre estas reformas al Código Penal del Estado de Puebla. Para involucrarnos en esta conferencia, les cedo rapidísimo a la maestra Majo Farfán, quien nos va a hacer favor de presentar los currículos muy brevemente por el tiempo de nuestros invitados y que entremos al tema directamente tan interesante sobre la tipificación de este delito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento. Haremos una semblanza muy breve porque, bueno, ya los conocemos a nuestros amigos ponentes. El licenciado Francisco Javier Hernández Salcedo, licenciado en Derecho, maestría en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, licenciado en Economía con especialidad en Alta Dirección de Empresas por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, orgullosamente Politécnico, director corporativo y cofundador del Expro Humanitas, vicepresidente y cofundador de Sociocracia AC, vicepresidente y cofundador de la Asociación de Economistas Politécnicos ANEP, socio fundador de la empresa Evaluadores Mexicanos Integrales BAMIN S.A.D.C.B., ha sido columnista en diferentes medios, entre los cuales sobresale Radio 13 Digital y también en medios internacionales. Líder en diversas iniciativas de decreto para reformar el Código Penal Federal, Código Penal del Estado de Puebla, la Ley de Seguro Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre las que sobresalen la iniciativa para endurecer las penas y eliminar la prescripción de los delitos sexuales en México, iniciativa para eliminar la prescripción de los delitos sexuales, corrupción a menores y pornografía infantil en el Estado de Puebla, iniciativa en pro del comportamiento ejemplar de servidores públicos en combate a la corrupción, iniciativa de combate a la violencia obstétrica, tipificación del delito en el Código Penal del Estado de Puebla, y diversas conferencias en las que él ha participado. Ahora pasamos con nuestro ponente, el maestro Fernando Abraham Manilla Contreras. Él es licenciado en Derecho con una maestría en Juicio de Amparo y Derechos Fundamentales, cursos sobre las etapas del proceso penal en el nuevo proceso penal acusatorio, diplomado de formación en torno al nuevo sistema penal acusatorio, diplomado de formación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, diplomado sobre el pensamiento crítico, ciclo de conferencias Derechos del Trabajo y Derechos Humanos. Es director general en Lexpro Humanitas, en donde han tenido una destacada labor, tan es así que han sido entrevistados a nivel internacional. En las mismas colaborador, en las mismas iniciativas en las que se han presentado no solo en nuestro estado, sino también en el estado de Morelos, Ciudad de México y Estado de México, y próximamente más estados. Colaborador especializado en sociocracia, también 6 años en defensa y protección de los derechos humanos, 12 años en materia de procuración de justicia dentro del Poder Judicial Federal, 2 años en mejora continua, 2 años en administración de conocimiento, y también quiero decirles y compartirles que es un especialista también en los derechos de los animales. Le cedo la palabra a nuestro ponente, el licenciado Francisco Javier. Hola, bueno, primero, muchas gracias, Geraldine, muchas gracias, Majo, por abrirnos una vez más el micrófono. Saludos, Fer, mi querido amigo y socio. Tengo una inconformidad que externar porque al estar tú, Majo, como moderadora, no se te da el crédito que mereces, y ante esa situación sí quisiera externar
que esta iniciativa de la que hablaremos, como todas las otras, no hubieran sido posibles sin tu gran apoyo. Esta iniciativa de la que hablaremos en esta ocasión, es la que elimina la prescripción de los delitos sexuales, corrupción a menores y pornografía infantil en el estado de Puebla. Y por supuesto no hubiera sido posible sin el apoyo tuyo, Majo, que eres quien además de todo nos abrió las puertas del Congreso de Puebla y que, pues bueno, comenzamos precisamente con esta iniciativa que para nosotros es muy relevante por los alcances. Comenzaría diciendo de manera breve que la naturaleza de esta iniciativa fue precisamente porque tanto en Sociocracia como en el Expro nos encargamos entre varias de nuestras funciones de atender de manera integral a víctimas de violación de derechos humanos y de delitos del fuero federal. Hemos recibido personas, mujeres, que han sido víctimas de delitos sexuales, de violación, de estupro, de acoso, de abuso sexual. Y fue una de estas mujeres que nos pasó que fue la gota que derramó el vaso, porque al atenderla y sentir de viva voz lo que ella sufrió y darnos cuenta que precisamente esta mujer que ahora tiene 42 años y que le sucedió esto desde sus 13 a los 16 años, pues precisamente ya no pudo obtener la justicia, ya no pudo hacer absolutamente nada en contra de su agresor, porque el delito ya había prescrito. Y fue en ese momento en que nosotros comenzamos con las labores para erradicar este problema. Hablamos de que no existe en el derecho mexicano ni en ningún derecho internacional el derecho a salir impune de un delito. Comenzamos nosotros analizando el tema también en derecho comparado, que es el derecho internacional, con la finalidad de determinar si había alguna razón de peso por la cual existía la prescripción. No hemos encontrado una sola justificación. Sin embargo, en gran parte del país todavía existe la prescripción de los delitos. Hay una tendencia internacional para eliminarla en el caso de los delitos cometidos contra mujeres menores de edad. Y hay que recordar, bueno, mujeres y hombres, pero hay que recordar que la mayoría de los estudios especializados de la mayoría de las universidades del mundo indican que que las causas, las razones por las cuales las mujeres no denuncian, no varían en cuanto a las mujeres menores de edad y a las mujeres mayores de edad. Pareciera increíble, pero no varían demasiado. Y en un momento vamos a hablar más al respecto. Hay prevalece una cultura que no sabría si decirle machista, pero sí muy revictimizadora en general. Y es revictimizadora en especial manera en los casos de delitos sexuales. Todos sin duda hemos escuchado algunas frases como cuando la mujer por fin se atreve a denunciar o a hablar del tema, que sus mismas madres, que sus mismos compañeros, familia, la culpan a ella de ocasionar o de provocar al hombre. Y les dicen, tú lo sedujiste, si no te quejaste antes es porque te gustó, si hubiera sido cierto hubieras actuado de inmediato. Es posible que un hombre viole a una mujer si ella no quiere y si cierra las piernas no se puede hacer nada. Esto es muy común. Te dije que no salieras con hombres, que no tomaras, que no te vistieras de tal o cual manera, que no le regalaras cosas, o sea, también les dicen que tienes que andar saliendo a bares y tomando, o sea, si haces eso tú te lo buscaste. Otra que es muy común y que hemos visto mucho recientemente con algunos casos muy mediáticos, que es la de no puedo creer que fulanito abusara de ti porque él es guapo, él es exitoso, él es poderoso, él tiene dinero y cualquier mujer se le entregaría, hasta te hizo un favor. E incluso si recordamos nosotros que que no hay un límite de edad de las víctimas, porque también existen mujeres de la tercera edad que han sido víctimas de violación, en las que en las fiscalías les dicen, señora, a su edad no debería
quejarse, debería agradecerle al fulano que le hizo el favor. De ese tipo de cultura estamos hablando. Lamentablemente no es una cultura solamente de nuestro país, sino es una cultura que predomina en Latinoamérica y en todo el mundo en general. Cuando nosotros comenzamos a analizar el tema de eliminar la prescripción de los delitos sexuales, nos enfrentamos a una gran cantidad de personas que, renuentes de la vieja escuela, por así decirlo, nos decían que no tenía ningún sentido hacerlo porque precisamente cuando se trata de los delitos sexuales, la mayoría de las mujeres, según su mentalidad, mienten, acusan en falso, porque pareciera que las mujeres sí pueden defenderse en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y nos ponían ejemplos desafortunados de algunas mujeres que decidieron desistirse de la denuncia ya en las fiscalías. Y pues obviamente esta personita pues decía, las mujeres mienten. Las mujeres, si una mujer te denuncia por un delito sexual, es porque seguramente te quiere afectar, te quiere quemar, te quiere, pues así nos dijo literalmente, desgraciar la vida. Y precisamente por eso es importante tocar el tema e irnos desde un sentido ya no tan técnico, pero sí muy lógico, muy práctico y muy terrenal. No sé si ustedes hayan escuchado de este caso, del caso de Kyle Stephens, que es una de las 156 deportistas o familiares del equipo de gimnasia de Estados Unidos. Larry Nassar tuvo la posibilidad de violar, de abusar sexualmente a más de 156 deportistas. Fue hasta que una de ellas levantó la voz que las demás se atrevieron a hacer lo mismo y hoy esta persona está enfrentando una sentencia de 40 años mínimo a 175 años de prisión en el estado de Michigan. Y dijéramos nosotros, bueno, pero ¿cómo suceden esas cosas en Estados Unidos? Bueno, como todos sabemos, en México también nos sucede. Aquí está el caso, algunos de los casos, y precisamente de Puebla, y por eso empezamos en Puebla, porque la situación ahí siempre ha sido avasallante, indignante en cuanto a los delitos sexuales. Recordamos todos al padre Nicolás Aguilar Rivera, que violó a por lo menos 86 menores de edad en lo que fueron los municipios de Tehuacán, Puebla, y además se fue a Los Ángeles, California. Esta persona es un antecedente jurídico para nosotros porque además sus víctimas tuvieron que irse a Estados Unidos para exigir justicia porque aquí ya había prescrito el delito. Y cabe mencionar que esta persona, que aún sigue prófuga de la justicia, nunca dio la cara y probablemente ni la dé. No sabemos siquiera si sigue vivo y el caso es reciente. Y precisamente fue un antecedente para que Puebla fuera de los primeros estados en los que se eliminara la prescripción del delito de violación, que eso no lo hicimos nosotros, eso ya fue anterior. Tenemos también el otro caso, el de Carlos Marín y el de Kamel Nasif, con el caso de Lidia Ochoa, de los demonios del Edén, en el que también ahorita, hoy por hoy, bueno, le acaban de dar a Carlos Marín un amparo en contra de la orden de aprehensión, y pues Kamel Nasif sigue libre en Israel o en Palestina, no sabemos, ¿no? Y obviamente el caso de Marcial Maciel, que abusó sexualmente de al menos 60 menores de edad y murió en completa impunidad. ¿Qué es lo que logramos reformar en Puebla? Pues como lo acabo de mencionar hace un momento, estamos eliminando la prescripción de cualquiera de todos los delitos sexuales, del delito de pornografía infantil y del delito de corrupción a menores. El delito de pornografía infantil era uno de los delitos más relevantes porque tiene un gran número de víctimas, una gran incidencia tanto en Puebla como en Tlaxcala, etcétera, y pues sigue teniendo prescripción. Yo les preguntaría y les he preguntado en las mesas de debate,
¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo se cura a una víctima de pornografía infantil? Sí, y precisamente si el dolor no prescribe y si el trauma no prescribe, ¿por qué va a prescribir el delito? Y obviamente estamos modificando, bueno, ya modificamos el artículo 278 octies. Este artículo es muy importante y además es como el caso de las semitas. Es un artículo muy poblano, y eso es un orgullo que debería tener Puebla, este artículo, porque precisamente lo que hacía antes era que penalizara, sancionara a toda persona que supiera del delito, de un delito sexual, y que no lo denunciara. Y también se tenía una penalidad. Bueno, lo que nosotros hicimos fue precisamente eliminar esa prescripción también de ese artículo, para que aquella persona que sepa del cometimiento del delito y no lo denuncie, también enfrente a la justicia. ¿Por qué reformamos la ley, en este caso el Código Penal de Puebla, y estamos reformando el Código Penal Federal y los demás códigos de todo el país? Pues porque precisamente creemos, y no es solamente una creencia de nosotros, está basado en estudios serios, también de muchas universidades, de legistas, en el cual, y aparte de derechos humanos, en el que se estipula que la prescripción de los delitos realmente provoca la impunidad. Y cuando existe impunidad, el delito tiene el incremento en su incidencia que ustedes quieran ponerle. Por ejemplo, cuando un delincuente sabe que no lo van a castigar, lo puede seguir y seguir y seguir y seguir y seguir cometiendo, porque no tiene ningún temor de la ley, porque simplemente la ley no existe y sabe que las personas no lo van a denunciar, y si lo denuncian no va a pasar absolutamente nada. De nuevo, si el dolor no prescribe, ¿por qué el delito sí? Y en este caso tenemos también muchas víctimas que tenían los elementos, tenían las pruebas, tenían los testimoniales de un delito que se cometió hace 10 años, por ejemplo. Tenían incluso correos electrónicos en el cual el agresor le pedía disculpas, tenía cartas, tenía todo, y al llegar a la fiscalía, pues simplemente no pudo tener justicia porque ya había prescrito el delito, como lo ven en la imagen que está ahí, en el cual es un 70 años aproximadamente, y nos damos cuenta de que ese delito, pues siempre han existido, pero no vamos a dejar que sigan existiendo, que sigan teniendo la misma incidencia. Precisamente lo que le acabo de decir es la razón por la cual la reforma de Puebla es considerada ya por varios juristas como histórica, no solamente en el derecho mexicano, sino en el derecho internacional. No solamente porque se elimina la prescripción de los delitos en contra de resistir. Y esto es muy importante y me voy a detener aquí un momento. Estamos hablando de nuevo de menores de edad, de incapaces o de personas que no puedan resistir. Y nos dicen, oye, Francisco, pero ahí no dice que ya no existe la prescripción ya no existe la prescripción de estos delitos. Sí lo hace. Le dimos esta redacción para que abarcara toda la generalidad. ¿Estarán ustedes de acuerdo de que si una persona pudiera resistir el delito, pues simplemente no sería víctima? Habría una participación, una autorización, y por lo tanto ya no habría delito. Hay un tema ahí filosófico de si es coerción o no es coerción, pero de facto esto nos elimina la prescripción. Y la otra, que es la que les dije hace un momento, es que la ley de Puebla, que por cierto ya se aprobó, que ya es una ley, ya se publicó en el periódico oficial. La otra parte importante es precisamente el que si tú o cualquier persona tiene conocimiento del cometimiento de un delito y no lo denuncia, también tienen una parte de la culpa, y por lo tanto se les debe castigar. ¿Por qué lo ampliamos este concepto? Porque precisamente hay muchos casos en los cuales, si la persona que es testigo lo hubiera denunciado, el agresor no hubiera afectado o violentado a más mujeres o a más niños. Recordando que
los agresores sexuales, solamente cerca del 2-3% afectan a una sola persona. En su mayoría, los agresores sexuales afectan a 10 hasta 60 personas en su vida. Y eso es lo más importante. Y por eso es que también les decimos siempre, por favor denuncia, no por ti, sino para que esta persona, o sea, si no te importa y tú ya lo superaste, para que esta persona no afecte a más niños, niñas. Y como lo dije hace un momento, entonces, Francisco, ¿tú dirías que México es un paraíso de agresores sexuales? Por supuesto que es el paraíso de los agresores sexuales. Por eso México ocupa los 3 primeros lugares en cuanto a todos los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, incluyendo la trata de personas, que es un asunto que estamos próximos a atender. Eh, porque su fenómeno es mucho más complicado y también hay que decirlo, mucho más peligroso de atender. Por eso muchos diputados, por eso muchos políticos no han tocado el tema porque saben que los grupos delincuenciales de trata de personas están ligados al de narcotráfico. Y sí, lamentablemente la cultura que predomina en México permite y fomenta la violencia sexual y no importa, que es muy importante decirlo, no importa ni respeta la clase social, el nivel educativo, el entorno, ni la religión de las víctimas, afecta a todas las personas. Y hay algo también importante que decir, más del 80% de las víctimas de delitos sexuales que jamás denunciaron tienen algo en común, y es que sí le dijeron a alguien de confianza, sí le dijeron a su madre, le dijeron a su hermana, le dijeron a cualquier persona de confianza, y esta persona les dijo, cállate. Les dijo, no digas mentiras. Les dijo, no, por favor no lo digas, va a cambiar, yo hablo con esta persona. Y lo que sucedió fue que el agresor siguió lastimando a más mujeres o hombres, porque los delitos sexuales se cometen en hombres y mujeres, niños y niñas. Este es muy importante para nosotros, el decirles a todas las personas que nos están viendo, por favor, créele a tus hijos siempre. Cuando no quiere estar o quedarse con alguna persona, no los dejes solos. Créeles como te digan que un tío, que un primo, sobrino, amigo de la familia o abuelo o cualquier persona es malo. Ustedes se pueden dar cuenta cuando un niño se siente incómodo ante la presencia de alguien. Créanle siempre a sus hijos. La estadística nos dice que en cuanto a los abusos sexuales y violaciones de menores de edad, sobre todo menores de 15 años, no excede ni el 1 o 2% de los casos de falsas denuncias, o mejor dicho, en este caso, de niños que dicen, me tocó, me abusó de mí, etcétera. No excede del 2% el que pueda haber mentido. Por favor, créanle a sus hijos. Si les dicen, me siento incómodo, escúchanlos, por favor, y ténganles toda la confianza. Y precisamente eso que acabo de mencionar es uno de los aspectos más importantes que tenemos que atacar como sociedad mexicana. El no hablo, no escucho, no veo. Y es precisamente por eso que México ha llegado a ocupar los primeros lugares en el mundo de este tipo de delitos. Por cierto, en el delito de trata de personas o con fines de explotación sexual, quiero decirles que solamente nos supera un país, que no quiero decir el nombre, pero un país en Asia, en todo el mundo. Pero, ¿qué tan grave es el problema de la impunidad? 90% de los delitos no se denuncian. Del 10% de los denunciados, solo el 10% se judicializa. Y de ese 10% que se judicializa, solo el 10% alcanza la condena. Eso se conoce como el 9-10-10-10. ¿Qué significa en términos mundanos? De 1000 casos de delitos sexuales, solamente 1 se castiga. Para que tengamos una idea de cómo está la situación, ahí está la gráfica, y pues simplemente es un cabello de todo el espectro de lo que no se castiga, de todo lo que no se habla, porque precisamente gran parte de la impunidad
es de las personas que no denuncian, pues ahí tenemos el caso. En Puebla, pues bueno, precisamente la pandemia complicó más la situación, que ya estaba muy complicada en Puebla porque ocupó el 4º lugar nacional en cuanto al delito de violación sexual en el 2019, que este delito se incrementa en el 2020, se incrementó más del 20%, y el hostigamiento sexual también se incrementó en 100% en enero del 2020. Al cierre del año pasado, tuvimos un incremento del 35, del 40%. Obviamente, el confinarse en los hogares por la pandemia incrementó este tipo de delitos. Ahora, ¿qué pasa con los menores de 15 años? Existe la creencia generalizada de que nuestros hijos no pueden ser víctimas de delitos sexuales y nos cerramos mucho a la posibilidad, pero eso es muy falso. En México, cada 6 de 10 agresiones suceden precisamente en el hogar. 4 de cada 10 son contra menores de 15 años. Y lo peor del caso, en la primera infancia, los agresores suelen ser el padrastro en un 30% de los casos, abuelos en otro 30% de los casos, y tíos, primos, hermanos o cuidadores en el otro 40% restante. Los agresores, señoras y señores, se encuentran en casa. Y aquí hay algo muy importante. Una niña o niño toma en promedio 20 años en poder hablar de la violación o abuso sexual que sufrió, y muchos jamás lo llegan a hacer. Obviamente no es un delito que no tenga repercusiones a corto, mediano y largo plazo. Precisamente por eso se les identifica como delitos que atentan al libre desarrollo psicosocial y sexual de los seres humanos. Está íntimamente relacionado con la propensión a los embarazos adolescentes, a los embarazos no deseados, a abortos de alto riesgo o clandestinos, a un mayor número de contraer enfermedades de transmisión sexual, porque al iniciar antes la vida sexual de lo que debe ser, sin llevarlo a cabo con una cultura de prevención, pues obviamente se incrementan los riesgos de enfermedades. Hay lesiones físicas y de discapacidad incluso, lesiones psicológicas, depresión, ansiedad. Tiene una íntima relación con trastornos alimenticios, como son la anorexia, la bulimia. También tiene relación con los trastornos del sueño, con abuso de sustancias posteriores, obviamente, de drogas y alcohol, e incluso llega a repercutir en tendencias suicidas de las víctimas. Y aquí la pregunta es a todos los que nos están viendo: ¿qué tan seguros están ustedes de que sus hijos no son o hayan sido víctimas de un delito sexual? Entre julio y diciembre de 2019, como se los dije hace un momento, el 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados. 4 de cada 10 mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el 2019. Repito, 4 de cada 10. Eso equivale aproximadamente a 6 millones de mujeres en México. Y la violencia sexual, aquí es importante también mencionar que incluye un aspecto de agresiones que van desde el acoso sexual hasta el intento de violación, y la violación, obviamente pasando por el hostigamiento sexual y el abuso sexual. Para los delitos de hostigamiento o acoso sexual, que son los más comunes, la cifra negra es lo que no se denuncia, alcanza el 99.8%. Y bueno, en el caso de los mayores de edad, los mayores de 18 años, tenemos que ahí obviamente cambian los entornos en los cuales pueden ser víctimas, y tenemos el escolar con 29%, el laboral también, y obviamente el familiar
y sobre todo, ahí sí cambia un poco en cuanto al entorno de incidencia, porque la violencia comunitaria es lo más común. Estamos hablando de delitos como acoso sexual. Pero sin embargo, perdón, otra vez, no me gusta decir pero sin embargo porque es un pleonasmo, pero quienes agreden vuelven a ser los conocidos, los cónyuges, los familiares y los compañeros de trabajo. De nuevo, chicas, chicos, señores, señoras, los agresores sexuales siempre se encuentran cerca de uno. Nos pueden preguntar, ¿y por qué no denuncian? Bueno, no hay que inventar el hilo negro, ya está completamente analizado por el ENDIRE del INEGI, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Encontramos que en primer lugar se encuentra el miedo a las consecuencias y amenazas. En segundo lugar se encuentra la vergüenza, les da vergüenza denunciar. En tercer lugar, por sus hijos. En el cuarto, porque no quería que su familia se enterara. En el quinto, porque no confía en las autoridades y ahí no los juzgo ni los culpo. Y en el último lugar, que también sucede, porque no sabía que existían leyes para sancionar la violencia. Hay una gran cantidad de mujeres que no saben que lo que les pasa no es normal, no es común y es ilegal. Y además también sienten culpa. Por eso es que muchas no denuncian. Y hablando ya por último para mi participación de lo que nos mencionaban nuestros detractores y aquellas personas que se enojaron mucho porque hicimos esto, respecto de las falsas acusaciones, les recuerdo una cosa nada más, que el que acusa está obligado a comprobar, pero que además se estima que apenas el 5% de las denuncias son presumiblemente falsas o bien no reúnen la evidencia suficiente para hacer una imputación ante un juez, el 5%. Pero si recordamos que el 90% en el caso de la violación no se denuncia y que el 99.8% en el caso del acoso no se denuncia, por favor, hablar del 5% de lo que sí se denuncia de acusaciones falsas me parece que es completamente ridículo y retrógrada. Yo sé que me están viendo, por eso lo digo así viendo de frente. Y también es importante decirles a todas las personas que nos están escuchando, a las mujeres, por favor, aunque no exista prescripción, siempre es recomendable que se denuncie a la mayor brevedad posible y se conserven las pruebas con las que se cuenten. Una de las razones por las cuales propusimos esto es porque ya no es lo mismo de antes. Hoy las chicas ya tienen WhatsApp, ya tienen celular, ya tienen Facebook, ya tienen todas TikTok, etcétera, redes sociales. Si hay alguien que les hace una proposición indecorosa, por decirlo de alguna manera, les falta el respeto, la ciberacosa, comparte el pack, como se dice, lo de la ley Olimpia, les mandan fotos de indebidas a su WhatsApp, guárdenlas, porque ya no existe la prescripción. Y es importante decirle a los agresores sexuales que pueden pasar 10, 20, 15 años, 30 años, pero que si ustedes lo desean, con los elementos que les estoy diciendo, estas personas van a enfrentar a la justicia y es importante denunciar. Eso sería por mi parte de mi participación. Le doy el micrófono a mi querido amigo y socio Fernando Manilla. ¿Quieres compartir tu presentación o la sigo haciendo yo? La comparto, sí, sin ningún problema. Perfecto. Buenas tardes, Marijol, Geraldine. Muchísimas gracias otra vez por invitarnos. Francisco, de verdad, qué maravillosa exposición estás dando. Está muy, muy interesante. Esto que estás haciendo, que estamos haciendo, y en conjunto también con Geraldine, con Marijol, esto que estamos haciendo es muy importante. La mayoría de las personas no tiene idea de lo que es un delito sexual, ni siquiera se lo imagina que puede ser un delito sexual. No sabe incluso que está cometiendo un delito sexual. Voy a intentar continuar con tu narrativa en el mismo sentido, ya que, reitero, ha sido una gran exposición. Creo firmemente que el problema también radica, es un tema cultural y un tema educacional, ¿no? Como les comentaba, muchas de las personas incluso no sabe que está cometiendo algún tipo de delito sexual, abuso sexual, hostigamiento, ¿no? El hecho de mandar los packs, como estás comentando,
eso no está bien, ¿no? Es incómodo, si te sientes incómoda, se puede denunciar. Este tipo de iniciativas que ya se convirtió en ley en Puebla, afortunadamente, significa muchísimo para la sociedad. El contexto en el que nos encontramos de violencia hacia las mujeres sigue incrementando en lugar de disminuir. Incrementar las penas luego no es suficiente. En este caso en específico, los delitos sexuales, eliminar la prescripción puede ser muy favorable para las víctimas. ¿Por qué? Ya lo comentaba Francisco puntualmente. Muchas de ellas tardan muchísimos años, décadas en hablar, ¿no? 4 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Por qué, si el dolor no prescribe, por qué tiene que prescribir el delito? Voy a empezar un poquito mi participación compartiendo con ustedes la pantalla de la misma manera que le estaba haciendo Francisco. Si ven mi pantalla, ¿verdad? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. De acuerdo, miren, vamos a entrar en algunas cuestiones puntuales. Lejos de abordar el tema de las penalidades, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la penalidad para cualquier tipo de delito? Considero que es mejor hacer del conocimiento que tienen la oportunidad, que tienen el derecho de hacer valer, cuando han sido abusadas sexualmente por alguien, ¿no? Como decía Francisco, no tienen que esperar 10 años, 20 años, aunque no exista la prescripción, lo puedan hacer de una manera inmediata, pero para eso también tienen que conocer sus derechos, también tienen que saber que están apoyadas por una autoridad, por una fiscalía que las va a escuchar. Todos sabemos las deficiencias que puede tener nuestro sistema judicial, pero es importante este tipo de foros para que la gente sepa que lo puede llegar a hacer, ¿no? Y sentirse acompañada. Nosotros en Lex Pro Humanitas acompañamos a diversas víctimas por violaciones a derechos humanos cometidas tanto por autoridades federales, estatales y por delitos, ¿no? Tenemos amplia experiencia en este sentido. Sabemos la importancia que debe ser contar con alguien que les pueda dar desde una asesoría para que ellos sepan qué pueden hacer y qué no puedan hacer, para que en el momento en que se sientan preparadas para hacerlo, bueno, denuncien. Lamentablemente, la mayoría de los agresores sexuales se encuentran dentro del núcleo familiar. Al encontrarse dentro del núcleo familiar, es muy complicado poder hacer valer esa voz, ¿no? Pero bueno, nosotros les decimos desde aquí, no están solas. En el sentido de que estábamos platicando con Francisco, ocurre mucho en las relaciones directas. Como comentábamos, las personas que generalmente son abusadores sexuales son los que se encuentran dentro de un núcleo familiar o dentro de su círculo personal, de su círculo de amistades, ¿no? Muchas veces en los antros, en los bares, se puede dar que, bueno, a lo mejor los dos se pasaron de copas, ¿no? Pero eso no implica o no da derecho a que alguien pueda o intente abusar de alguien más. El hecho de estar bajo la influencia del alcohol también es se considera para el momento de poder denunciar ese tipo de delito. Incluso una persona, una mujer que pueda fingir de su edad porque quiere aparentar a lo mejor un poquito mayor de edad o quiere entrar a lo mejor a otros lugares porque necesita una identificación falsa, también es considerado delito. Aunque la otra persona no sepa que era menor de edad, también es considerado delito. Incluso entre los cónyuges, en los matrimonios, el consentimiento debe ser totalmente expreso o tácito. Expreso para poder decirlo, ¿sabes qué? No quiero. La violación entre cónyuges también existe. Y eso es algo que la mayoría de las personas luego no saben, ¿no? Por ejemplo, es una relación, matrimonio, de repente no quiero porque no tengo ganas, ¿no? Y pues no. Si lo hace en contra de su voluntad y la otra persona sí lo abusó, es violación y se puede dar también entre cónyuges. Ahora, ¿qué función tiene la existencia de la prescripción? Nosotros creemos, en este caso, en este tipo de delitos sexuales, que la prescripción solamente fomenta la impunidad.
¿Por qué? Porque las víctimas, como comentábamos, solamente tardan muchísimos años en poder hablar por el núcleo en el que se encuentra, el núcleo social, el núcleo familiar en el que se encuentran, tardan muchísimos para estar preparadas. No es culpa de ellas no denunciar, realmente es una falta de empatía también de las demás personas que tratan de culparlas por no denunciar. Ahora, como comentábamos, si el dolor no prescribe, ¿por qué tiene que prescribir el delito? No existe una ley al derecho a salir impune de un delito. Es lo que tratamos de evitar, la impunidad en este tipo de delitos de abuso sexual, delitos sexuales. Algunos de los aspectos jurídicos que nosotros hemos analizado. Ahora, como siguiendo también la línea que comentabas, Francisco, nosotros creemos que eliminar la prescripción no significa que hoy me la hiciste y me la vas a pagar en 10, 20, 30 años, cuando yo vea más o menos cómo estás. No, también el que está acusado tiene derecho a defenderse, por supuesto. Además de que esta ley que ya se aprobó afortunadamente en Puebla, pues bueno, no es retroactiva, ¿no? Entonces tampoco crean que los que cometieron violaciones, abusos sexuales hace 30 años pueden quedar impunes. Es muy importante también comentarles quiénes han avanzado en el mismo rumbo. Lamentablemente este tipo de reformas que se hizo en el Código Penal en Puebla no se ha hecho todavía a nivel federal. Ya presentamos la iniciativa en el Senado de la República para que se hiciera a nivel federal. Pero sin embargo, es importante también mencionar que hay algunos estados de la República que ya han adoptado este tipo de enfoque en pro hacia hacer valer el derecho de las mujeres en cuanto a los delitos sexuales, como son el estado de Campeche, el estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, y ahora como ya lo estamos en Puebla. A nivel internacional, de hecho, también se ha batallado muchísimo para poder tener este tipo de reglamentación jurídica en los códigos penales de algunos países. Tenemos los casos, por ejemplo, de Argentina, Ecuador y Chile, ¿no? Que ha tardado muchísimo. De lado contrario, tenemos otros países que son vanguardia en este tipo de delitos sexuales, como es el Reino Unido. En el Reino Unido no existe la prescripción, pero no existe porque no creen realmente en este tipo de delitos sexuales. Allá la cultura es muy diferente, la educación es muy diferente, vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos a través de estos medios que procurar difundir esta información para que la población esté enterada de los derechos que tiene en cuanto a los delitos sexuales. Ahora, a mí me gustaría comentarles algunas consideraciones finales. Gracias, Francisco, nuevamente por toda la explicación que diste. De verdad es maravilloso. En las consideraciones finales que nosotros tenemos, me refiero a lo siguiente. La reforma consistió, que ya es una ley en el Estado de Puebla, en el Código Penal, en eliminar la prescripción de un nuevo catálogo de delitos sexuales a los ya establecidos, tales como son la corrupción a menores e incapaces, pornografía de menores e incapaces, ciberacoso, violación a la intimidad sexual, abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual y acoso sexual. Ya no existe la prescripción para este tipo de delitos. Ahora, se considera el derecho de la víctima para acceder a la justicia sin vulnerar los derechos del probable responsable, pues no se altera el principio de presunción de inocencia ni el debido proceso, que a lo mejor es un tema que podríamos hablar con posterioridad, ya que la presunción de inocencia y el debido proceso requieren de mucho más tiempo para poder abordarlos puntualmente. El silencio que suele envolver en los abusos sexuales en ocasiones se convierte en décadas. Por ello, la importancia de eliminar la prescripción de estos delitos, como ya lo comentábamos, puede llegar hasta 30 años para poder hablar de esto. Los delitos sexuales en el estado de Puebla, como ustedes bien lo saben, en su mayoría son cometidos en agravio de mujeres y niños y niñas, lo que se traduce en que las conductas delictivas se dirigen a personas que en razón de su edad y género son vulnerables por situaciones de discriminación o abuso de poder. Este abuso de poder es muy común en todas las esferas sociales, tanto desde el tema económico, el tema de fuerza, el tema de autoridad. Todo eso influye para que el abusador sexual pueda
atacar directamente a su víctima y esta en algunos casos no se pueda defender por temor a ser despedida, a ser corrida de su casa, a lo que le van a decir por vergüenza, lo cual debemos, a base de información y educación, tratar de que las personas dejen de lado estas prerrogativas y puedan denunciar. Ahora, estos delitos son un problema social de ejecución oculta, silenciosa, lo que hace difícil su detección, pero no por ello implica que se desconozca su alcance, efectos y repercusiones. Ahora, consideramos también que se debe establecer una política en cuanto a delitos sexuales más fuerte para contener su impunidad. No basta solo con establecer leyes o aumentar las penas, sino también hay que concientizar a la gente para que estos puedan hacer valer estos derechos. Por último, consideramos firmemente que debemos establecer una cultura de prevención, no solo de aumento de penalidades, que consiste en hacer el conocimiento a toda ciudadana y ciudadano las consecuencias que tiene este tipo de delitos y el impacto en la vida de cada una de ellas, de las víctimas, porque este tipo de delitos impacta en el interior de las personas. No es lo mismo cuando lo vemos físicamente en alguien que tiene algún tipo de afectación. Este tipo de delitos, como comentábamos, son silenciosos, no se alcanzan a observar, no sabemos realmente el impacto emocional y psicológico que sufren las víctimas cuando son víctimas de violaciones, abusos sexuales, ciberacoso. Ahora, estoy convencido, por último les comento, que entre sociedad y Estado es posible alcanzar un máximo de protección para toda la población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y me da mucho gusto que estemos retomando este tema después de que, somos compañeros de esta lucha tan importante, porque habrán de recordar que en el 2018 presenté una iniciativa justamente que promovimos la eliminación de la figura de la prescripción de los delitos de feminicidio, homicidio doloso y violación, y qué interesante poder seguir esta ruta jurídica con este equipo tan prestigiado como es el que ustedes están. Por otro lado, comentarles que la gran pregunta de los 64,000 euros, como dicen, es cómo justificar una denuncia después de 18 o 20 o 30 años, cuando llegas ante la Procuraduría o ante el fiscal. ¿Cómo justificas un abuso sexual o una violación? ¿Qué elementos debes presentar para justificar esto? ¿Y qué tan preparadas están las mesas o los fiscales para llevar a cabo estas pesquisas? ¿Le dedican el tiempo suficiente? ¿Cómo es este trabajo en el que seguro estoy que ustedes ya tienen avances y actualizaciones sobre este tema? Bueno, yo diría que para empezar se trata de unirnos. Nosotros como asociación civil, como despacho jurídico, no cobramos un solo centavo por lo que hacemos. O sea, esperaríamos que los diputados echaran más ganas y que las autoridades que sí cobran y que es su trabajo, lo hicieran con mayor compromiso. Eso para empezar, y eso lo menciono porque precisamente es tarea del Ejecutivo. Tienen que crear en Puebla y en toda la República un mayor número de fiscalías especializadas para atender todo tipo de delitos, no solamente sexuales, violencia de género. Eso es para comenzar, porque como lo acabas de decir, Geraldine, el problema en Puebla es que las fiscalías, los ministerios públicos, con tu perdón, dejan mucho que desear, porque precisamente lo primero que hacen es revictimizar. Y lo primero que hacen es preguntarles a las mujeres, ¿la verdad sí te violó? ¿La verdad sí abusó de ti? A ver, cuéntame cómo fue. Oye, pero ¿tú nunca le diste entrada? Me refiero a que la ignorancia es muy grande porque no ha tenido la capacidad el Estado en lo general, y esto ya tiene décadas, de capacitar y sensibilizar a los servidores públicos. Eso es para empezar. ¿Cómo se comprueba cualquier delito?
no solamente un delito sexual. Y bueno, obviamente los delitos sexuales son cometidos en su mayoría por que son los agresores, personas manipuladoras, inteligentes, cautivadoras, que tienen, es curioso porque muchas personas dicen, es que no tiene cara de violador. Y yo les pregunto, ¿cómo es la cara de un violador? ¿No? No es como cuando veíamos a Chespirito que se ponía su camisa de chompiras con sus franjas, ¿no? y su barba de 2 semanas, ¿no? Y que decías, es un delincuente. No sucede así. Por lo tanto, como son manipuladores e inteligentes, chantajistas y demás aspectos, no dejan rastros, en su mayoría. Suele suceder que después de años tengan un tipo de arrepentimiento, algunos, un tipo de arrepentimiento. Y como dije hace un momento, les mande un mensajito de, oye, perdóname, lo siento, pues sí la regué, pero no, por favor no le vayas a decir a nadie, sobre todo últimamente, que ya que no hay prescripción, y ya les empieza a dar temor de que las personas lleguen a denunciar, lo están haciendo más. Y eso nos da mucho gusto porque es un efecto de nuestra reforma, que empiezan los agresores de hace años a decirles a las mujeres, oye, no me vayas a denunciar, ¿no? Bueno, existen varios aspectos. Uno de ellos es el testimonial, que es precisamente cuando tú vas a la fiscalía y presentas tu testimonio. Esto se puede hacer incluso por online, ahorita con la pandemia. Después se va a ratificar a la fiscalía. Pero hay que recordar una cosa. Hay que comprobar el daño. Y para comprobar el daño existen múltiples estudios psicológicos en los cuales el psicólogo de las fiscalías determina el tipo de daño que tuvo, porque en este caso ya estás hablando en específico de una afectación psicológica. Y esa precisamente dictamen psicológico sirve como elemento de prueba también, porque al menos determina que una persona pudo haber sido víctima y que tiene el trauma generado por el hecho delictivo. Y de todas formas, porque había visto una pregunta precisamente ahorita en el chat que decía, bueno, si es un acoso y no tengo pruebas, yo les diría, de nuevo, el denunciar no solamente es un derecho, también es una obligación de todos los mexicanos, porque cuando no denunciamos, lo único que provocamos es que estas personas sigan haciendo lo que se les da la gana, afectando a más personas, con toda la impunidad. Presenten la denuncia. Ahí mismo les van a tener que decir qué se puede y qué no se puede hacer. Pueden ustedes incluso decirle a algún testigo, compañera, compañero, que pudo haber visto algo, que sirva también como prueba testimonial, salvo lo que vaya a decirnos Fernando, pero sí existen muchas formas de comprobarlo, y muchas personas dicen, bueno, pero si yo no, nada más, es tu palabra contra la mía, no precisamente. Pero existe también los dictámenes psicológicos y la fiscalía tiene la obligación de hacerlo. Ya en casos más graves, como son el de violación, puede ser, o sea, les repito, incluso guarden la ropa que ustedes tenían. Es importante que ustedes vayan directamente o lo más rápido posible para que también el médico legista dictamine el tipo de lesiones que ustedes tengan físicas. Todo eso sirve. Tenemos otra pregunta. Me explican acá que quieren que les expliquemos si hay algún tipo de protección para la persona que denuncia, que no precisamente puede ser el agresor un hombre, sino también pueden ser mujeres, porque también existen mujeres violadoras, madres que han violado a sus hijas, o las tías que han violado a las hijas. ¿Existe alguna protección para las víctimas? Claro que sí la existe. ¿Lo quieres responder tú, Fer? Sí, mira, yo te comento brevemente, ya si me quiere complementar Francisco, te lo agradezco. Generalmente cuando uno acude a una fiscalía, los derechos de las personas cuando son este tipo de delitos es que su identidad se quede reservada, ¿no? Precisamente, incluso desde
el inicio y los siguientes actuaciones que realice el Ministerio Público, el nombre de las personas va a estar reservada con iniciales, ¿no? Para empezar por ahí. O qué tipo de atención se le puede dar, a qué tiene derecho, precisamente a que te canalicen con un psicólogo a un área especializada para que puedas tener una consulta de contención, digamos, ¿no? O sea, el estado en el que vas precisamente no es sencillo, entonces tienes que tener un estado de contención para poder canalizar esas emociones también, ¿no? Aquí regreso a lo que platicábamos hace un momento, en el sentido que también hace falta capacitar a las fiscalías, al personal de las fiscalías en derechos humanos, en equidad de género, para que ellos también puedan tener esa sensibilidad al momento de estar presente de una persona que ha sido víctima de un delito sexual. Si me quieres complementar de alguna manera, Francisco. Sí, claro que sí, es muy importante mencionar varios aspectos. El primero, la situación real. A ver, tiene 3 años. En Puebla una mujer fue violada por un taxista, lo denuncia y se filtra la información en la fiscalía y resulta que después llega el hermano del violador con otro cómplice, le toca la puerta, la agreden, la violan, le marcan en el pecho la palabra prostituta, pero peor, y es todo porque se filtró en la Fiscalía de Puebla. Esas cosas pasan, siguen pasando. Hay mucha corrupción, hay mucha pudredumbre dentro del sistema de justicia. Sin embargo, hay que recordar, y esto es muy importante también, decirles a las personas que, en teoría, las víctimas no necesitan contratar un abogado. El que tiene la función de servir como abogado de los ciudadanos es nada más y nada menos que la Fiscalía. Y en teoría, cuando una mujer, hombre o cualquier persona se acerca a presentar una denuncia, la Fiscalía debe de tener la capacidad para determinar, en el caso que nos comentas, Gerald, para determinar si necesita medidas precautorias, incluso pueden ser órdenes de restricción, que eso es lo más común, se solicita, pero bueno, si no lo solicitas tú, en teoría, como la Fiscalía está ávida de defender y proteger a sus ciudadanos, lo propone, ¿no? Y ya no tendrías tú ningún problema, porque incluso, como acaba de decir Fernando, inmediatamente te remiten al médico legista, te dan tratamiento psicológico, y esos mismos resultados de esos dictámenes, de esas terapias, sirven a la vez para fortalecer la labor de la Fiscalía para que sea presentado ante el juez. Entonces, no sé si contestamos la pregunta, pero claro que se pueden hacer muchas cosas. Ahora, también otra recomendación. Ya dije el deber ser de la Fiscalía y que no necesitarían contratar abogados si ustedes son ciudadanos y son víctimas. Pero si tienen las posibilidades, sí contraten a los abogados para que presionen precisamente a la Fiscalía. No se confíen, lamentablemente, en los defensores públicos, porque a veces tienen muchísimo trabajo, como es de entender. Abogado, ¿qué tan válidos son ahora las redes sociales en las que están subiendo a los jóvenes, a las personas, a las chicas, diciéndole, estos son mis agresores, o son mis violadores, o son mis abusadores? ¿Qué tan válidos son ahora estas redes sociales y cómo están afectando para este tipo de cosas? ¿Están favoreciendo? ¿Están solos siendo utilizadas para quizá, sí, a lo mejor denunciar, desconocen las vías legales, o también son utilizadas para, digamos, mal utilizar, o más bien desacreditar a una persona, porque también ese es el gran peligro que se tiene? ¿Qué hacer con ese tipo de cosas, con ese tipo de información? Los jóvenes ahora son víctimas de ser exhibidos en las redes sociales como conoce a tu acosador, a tu violador o a tu violadora, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con ese tipo de cosas? Yo creo en los preceptos literalmente de la filosofía y naturaleza del derecho.
sin el derecho la sociedad simplemente no puede coexistir. Y también tenemos nosotros una vaina, una naturaleza que se basa hasta en los peores delincuentes en principios y en valores. No existe un derecho superior a otro derecho. No se puede obtener un derecho perjudicando el derecho de los demás. Bien lo dice Benito Juárez. Y antes lo dijo Augusto Comte. El respeto al derecho ajeno es la paz. Este tema que me estás comentando me parece que también ha sido un tema incluso filosófico y cultural. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por este tipo de personas que denunciaron en las redes sociales, como por ejemplo el hashtag Yo También, que dio a la vez la entrada a lo que se conoció como la Ley Olimpia, que es un movimiento internacional, nació precisamente porque las personas que denunciaron en redes sociales ya no tenían, en la mayoría de los casos, acceso a la justicia porque ya había prescrito el delito. Ante esa, la frustración de la sociedad suele ser como las ollas express, en el cual cuando es demasiada explota. Y ellos buscaron un tipo de justicia al evidenciar a esos agresores sexuales, y el lodazal salió de la olla express porque nos dimos cuenta de personas que, vuelvo a decirlo, habían afectado a más de 50, 60 personas, sobre todo en la industria del cine. En el mismo tiempo se dio en el Reino Unido un debate respecto a, porque ellos sacaron una iniciativa en la cual, como ellos son el único país que no tienen prescripción, dijeron, oigan, y si metemos la prescripción, estaban al revés de nosotros. Y en el debate, en un caso muy particular del cineasta James Cameron, una mujer que denunció después de 30 años, lo analizaron y realmente dijeron, bueno, últimamente, si le va a sacar o no le va a sacar dinero es lo de menos. Estamos aquí para analizar si cometiste o no cometiste un delito. No te distraigas. O sea, si ella obtiene una reparación, es independiente. Tú eres un delincuente y tú vas a pagar las consecuencias por haber violado a una mujer hace 20, 30 años. Así de fácil. Los motivos de las víctimas para denunciar no es el tema a debatir. El tema es si existe o no el delito. Ahora, en cuanto a lo que está sucediendo mucho recientemente de denunciar en las redes sociales, yo les diría, tengan mucho cuidado, porque hay gente que sí sabe de derecho. Su derecho, si fueron víctimas, es presentarse ante la fiscalía y denunciar, presentar las pruebas y obtener justicia y morirse en ese camino con el apoyo de nosotros, porque no están solas, y nos fletamos todos juntos y luchamos porque esa persona pague las consecuencias. Cuando no se hace de la manera legal y la otra persona tiene acceso a abogados, lo que va a pasar es que ustedes no ejercieron su derecho, pero ellos sí van a ejercer un derecho, que es el de mandarlas por daño moral y por otras muchas causas en las cuales ustedes pueden enfrentar problemas jurídicos bastante serios. Porque el daño moral que ocasiona este tipo de asuntos puede ser bastante cuantioso. Entonces hay que hacer las cosas de manera legal. Antes, o sea, no, por favor, la recomendación es, si van a la fiscalía y no las escuchan, vemos qué hacemos juntos. Pero primero se acude a la fiscalía a denunciar. Si ya después, bueno, al menos les diría, pues por lo menos créate un perfil falso para quemarlo, porque estás dejando migajas de pan que son elementos de prueba para la otra persona que te pueda afectar a largo plazo. Y entonces sí, aparte de ser víctima de un delito sexual, ya vas a ser víctima ahora de la otra parte, ¿no? De la parte del sistema judicial mexicano. No sé si quieres decir algo, Fer. Yo apoyo totalmente lo que dijiste, Francisco. No voy a ahondar mucho más. El tema de las redes sociales, como ustedes saben, en mis tiempos de escuela no existía, ¿no? Se ha estado
suena mucho más cuando son influencers, ¿no? Los que generalmente están denunciándose entre ellos, que digo, no es que no sea cierto, que sí es cierto, sí se les cree, por eso los hashtags yo sí te creo. Pero como bien dice Francisco, las vías legales son una denuncia directamente, ¿no? La otra parte va a tener la oportunidad también de defenderse, ¿no? Ya sea a través, si son falsas las declaraciones o las acusaciones, pues bueno, una demanda por daño moral, ¿no? Dependiendo del daño que pudo haber causado. Ahorita tenemos más en cuenta esto de las redes sociales por lo que te comento, son influencers los que luego están en trending topic, no cualquier persona que tenga 100 seguidores va a estar en trending topic por la misma denuncia que habrá hecho por un compañero de escuela. Bueno, pero los influencers lo están haciendo a la par de la denuncia penal. La denuncia, exactamente. Es a lo que voy. O sea, ahorita lo que se ve en más redes sociales es esa parte de los influencers, pero también hay personas que lo intentan o lo hacen también a través de esas vías o redes sociales que no son tomadas en cuenta como ellos. Se visibiliza más a través de las redes sociales, lo que antes no existía. Y a la par también se ataca, ¿no? Porque muchas veces la cultura que tenemos, la educación es culpar a las mujeres todavía, incluso en las redes sociales. Entonces, las vías no, legales es la denuncia, ¿no? Totalmente. Muy bien. Me recuerdo el caso justamente que mencionaba el licenciado Francisco sobre el tema del sacerdote en Tehuacán, justamente, que las víctimas tuvieron que elevar estas denuncias a una corte internacional porque aquí en México no les hacían caso, no había la capacidad jurídica para poder asumir a la cantidad de chicos que había violado el sacerdote Aguilar. Y en este caso, retomando la pregunta, ¿cuántas fiscalías existen para la denuncia de estos delitos? ¿Cuántos fiscales están capacitados para asumir? ¿Y qué proceso psicológico lleva este desarrollo, digamos, de valentía para la denuncia, para alentar y promover este procedimiento de la cultura de la denuncia? Pues bueno, es una muy buena pregunta. Y me voy a ir a los datos precisamente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que mis respetos y saludos a todos mis amigos de allá, pero está también el índice de impunidad que se genera año con año. Bueno, creo que el año pasado no se generó, pero suele publicarse cada año. Y precisamente ese estudio, ese reporte, especifica que México se encuentra, me parece que en el tercer lugar de impunidad en todo el mundo. Es una vergüenza. Pero analiza a detalle ciertos factores como son precisamente lo que acabas de mencionar, el número de fiscalías. Varía conforme los estados. Por ejemplo, hay estados de la República como me parece que es Monterrey, que tiene un poquito, o sea, 10% más de fiscalías por cada ciudadano, por cada 100,000 ciudadanos. En el caso de Puebla, en el caso de toda la República Mexicana, estamos abajo del 30% del estándar recomendado internacional. Si tuviéramos el 30%, llegaríamos apenas a lo que debería ser. Tenemos 30% menos de número de fiscales. Es el mismo caso, me parece que es 35% menos en cuanto al número de juzgados. En números de servidores públicos adscritos ¿cómo se llama? Al Poder Judicial. Servicios periciales, la situación de servicios periciales de la Fiscalía de Puebla, la de Morelos, la de Tamaulipas, está realmente, son casos para llorar, literalmente. Por eso es que cuando alguien denuncia incluso un homicidio, el homicidio tiene en el estado de Puebla, me parece que es el 95% de impunidad. O sea, significa que pueden matar a 100 personas y solamente, bueno, más bien 100 asesinos pueden matar a 100 personas y solamente 5 los van a agarrar a menos que sean en flagrancia. Nuestro sistema penitenciario es completamente plagante dependiente.
Ahora, si esa es la generalidad, si hablamos de fiscalías especializadas para delitos en contra de la mujer, el tema todavía es muchísimo peor. Estaríamos hablando de que estamos un 80% abajo, 85-80% abajo de lo que es recomendable por cada 100,000 habitantes, y en especial en Puebla. Wow, pues las estadísticas son terribles. Muchísimas gracias, licenciados, por esta espléndida exposición. Cedo la palabra a nuestra compañera María José para que nos comparta rápidamente las conclusiones y concluir esta conferencia. Muchas gracias, Geraldine. Muchas gracias a nuestros ponentes de lujo que tenemos hoy. Como conclusiones, pues vamos a ser muy breves. Casi prácticamente respondieron muchas de nuestras dudas, ya no hubo tanta pregunta, pero sí es muy importante, en primer lugar, difundir la ley ya en nuestro estado, un exhorto para que se difunda y el conocimiento, porque desgraciadamente esta ley ya se presentó como iniciativa desde el año del 2019, en el 2020 es aprobada y apenas hace unos meses, el 22 de enero, ya fue publicada, por lo tanto ya es ley en nuestro estado y muchas mujeres, muchos hombres desconocen esta ley. También la capacitación a las autoridades e instituciones que estén involucradas para que la sociedad tenga una mejor percepción y eso genere una confianza en las víctimas de poder denunciar, porque de acuerdo a los datos del INEGI en VIPES, es una de las recurrencias cuando se les pregunta el por qué no hacen las denuncias y las víctimas que dicen, no, pues es que pierdo el tiempo, es que no me van a creer, es que me van a preguntar, es que voy a confrontar a mi agresor. Y todas esas preguntas, esas dudas, hacen que la poca confianza que tengan en las autoridades como principal, ahora sí que autoridad, son en las que no se cree, ministerios públicos, jueces, policías. Entonces eso es muy grave porque por esa situación muchas víctimas se desisten y callan y esto no puede pasar. La creación, que como mencionaban también, de más fiscalías especializadas en nuestro estado, obviamente en el resto del país, pero estamos hablando específicamente de nuestra entidad, con la capacitación adecuada de todo el personal y especializar en derechos humanos y la equidad de género. Por tanto, yo creo que tenemos un gran compromiso y esperamos nosotros como partido político, aquí con nuestra secretaria de la mujer y con los demás integrantes del comité, promocionar y difundir los derechos de los ciudadanos y comprometernos a todo esto para darle la facilidad a las víctimas y a los ciudadanos y una confianza, ¿por qué no? Una confianza en nuestras autoridades. Muchas gracias y que tengan linda tarde todos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Fuerte Solo abrazo. me resta darle las gracias al licenciado Francisco y al licenciado Fernando por esta extraordinaria participación. Desde luego a nuestra secretaria de vinculación, muchísimas gracias por la oportunidad de acercarnos a los especialistas de este tema que pues yo creo que a los cuatro nos apasiona y seguramente y seguro estoy que a mucha gente, a muchos hombres y mujeres afectados les va a servir como herramienta de información. Gracias a todos ustedes. Estaremos viéndonos este próximo miércoles a las 20 horas en otra videoconferencia en la que estará invitada también una gran amiga y una especialista en empoderamiento de la mujer, que es Ceci Rendón, autora de 4 libros sobre empoderamiento de la mujer, y ojalá que estemos nuevamente conectados vía Zoom
por parte de Fuerza por México. Muchísimas gracias a todos y gracias desde luego a todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En Lexpro Humanitas, hace tiempo comenzamos con la lucha en contra de los delitos sexuales. Creemos que todas las víctimas tienen derecho a acceder a la justicia, sin importar el tiempo que haya pasado desde que el delito se cometió. Es decir, si un niño o niña fue víctima de violación o de abuso sexual cuando tenía 8 años, debe tener derecho a denunciarlo cuando tenga la capacidad para hacerlo, sin importar qué haya pasado en décadas. Si un jefe, un maestro o cualquier persona nos agrede sexualmente, debemos de tener derecho a denunciarlo cuando podamos, y no como ahora, que en muchos casos tenemos plazos de 1 o 2 años para denunciar, porque si no, el delito ya prescribió. En la ley existe la prescripción, que es el tiempo límite para poder denunciar. Después de que ese límite se cumple, ya no se puede hacer nada, y el agresor queda impune para seguir afectando a más personas. ¿Sabías que un agresor sexual puede afectar a más de 60 personas durante su vida? La mayoría de los agresores sexuales fueron también víctimas en alguna etapa de su vida. Tenemos que ponerle un alto. Las afectaciones físicas y psicológicas pueden durar toda la vida. No es justo que mientras las víctimas sufran las repercusiones, los violadores, abusadores y acosadores duerman tranquilos porque saben que nadie les puede hacer nada, porque su delito ya prescribió. Muchas de las víctimas no denuncian por muchos factores, por amenazas, por temor a ser lastimadas, desacreditadas, temor a perder el empleo, a ser reprobadas, a ser culpadas de provocar a su agresor, a que no les crean, etc. En el caso de las víctimas menores de edad, son manipuladas y chantajeadas para que no denuncien. Hacerlo no es simple. ¿Quién denunciaría al padre, al primo, al abuelo, etcétera? No es sencillo. Estudios nacionales e internacionales confirman que las víctimas de delitos sexuales pueden tardar hasta 20 años tan solo en hablar de lo que pasó. Muchas jamás hablan de ello y menos denuncian, pero si tardan mucho tiempo en hablarlo, ¿por qué muchos delitos prescriben al año? ¿Se imaginan ser víctima de un delito sexual y no poder denunciar porque ya prescribió el delito y ver que su agresor está libre para afectar a más personas? Actualmente la mayoría de nosotras tenemos celular, redes sociales, etc. Podemos presentar pruebas de los delitos de muchas maneras, aportarlas cuando nuestro agresor ya no puede lastimarnos. Lo que proponemos es claro, eliminar la prescripción penal para todos los delitos sexuales, corrupción a menores y pornografía infantil. A nivel internacional, en 10 países y en México, en el estado de Oaxaca, ya no existe la prescripción de delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad. Pero solo en Reino Unido, en todo el mundo, no existe dicha prescripción sin importar la edad. Con su apoyo lograremos que México sea el primer país en nuestro continente en eliminar dicha prescripción. Esta iniciativa se presentó en el Senado de la República en el mes de diciembre del año 2019 y en octubre del mismo año se presentó en el Congreso de Puebla. Con tu apoyo queremos hacer lo mismo en toda la República. ¿Estás de acuerdo con esto? Apóyanos compartiendo este video y todas nuestras publicaciones. Y si quieres conocer más del tema, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Esta es una iniciativa propuesta por Lexpro Humanitas, Sociocracia AC y Floreciendo con Dignidad. Lexpro Humanitas, representación jurídica con visión social. Agradecer la participación de las personas que nos ayudaron a hacer esta iniciativa. El licenciado Francisco Javier Hernández Salcedo, vicepresidente de Sociocracia, el maestro Fernando Manila Contreras, director general del Lexpro Humanitas,
y a la licenciada María Farfán Ortega, presidenta de la Fundación Floreciendo con Dignidad, quienes ayudaron a esta importante iniciativa. Es cuanto, presidenta. Lo anterior es que diversas organizaciones como Sociocracia y Lexpro se han pronunciado en el sentido de que es necesario que el delito de pornografía infantil no prescriba, toda vez que en términos de lo establecido en la legislación actual, las víctimas de este delito tienen menos de 10 años para poder denunciar a las personas agresoras, a pesar de que sus consecuencias pueden durar toda la vida. El resultado de la votación es el siguiente: 25 votos a favor, 12 votos en contra, 4 abstenciones. Aprobado en todos sus términos el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman los artículos 128 bis y 278 octies del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Envíese la minuta al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.